Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, e hizo el mundo con su... Buenas tardes, les saluda su querido hermano en Cristo, José Abraham Cabello, encargado de multimedia en la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el libro de Ezequiel, capítulo 8 al capítulo 9, curso presentado por el hermano Leobardo Solís. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a estudiar el libro de Ezequiel. Vamos a continuar en el capítulo número 8. Vamos a considerar qué es lo que nos enseña este libro y lo que le enseñaba al pueblo de aquel tiempo. Voy a permitirme leer el primer versículo del capítulo 8 para así poder entrar en este capítulo. Dice de la siguiente manera: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Voy a recordar un poquito de esto porque quiero que recordemos que en el primer capítulo, versículo 2, dice: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Basado en estos dos versículos o en estas dos citas, nos damos cuenta que Dios lo que estuvo diciéndole y lo que estuvo Ezequiel haciendo es un año de tiempo. Entre los capítulos 1 al 7 es un año, de acuerdo a lo que nos dice el capítulo 8. Y en ese año miramos la preparación de Ezequiel, el propósito de su preparación. Miramos la señal del adobe, miramos la señal del barbero, miramos la señal de los montes y el juicio en el capítulo 7 de estas cosas que iban a acontecer a Jerusalén. Y ahora pasamos al siguiente año y pasamos a la siguiente faceta del libro de Ezequiel, y esta faceta para mí es del capítulo 8 al 11. No sé hasta dónde podremos llegar, pero vamos a hacerle la lucha de avanzarle. Te perdió los dos capítulos 8 y 9, porque ahora miramos que ya Ezequiel ya no está en Babilonia como en estos primeros 7 capítulos. Ahora, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 8, dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén. Y miramos que entonces el profeta ya no está aquí en Babilonia con los cautivos. Dios lo lleva en visión y lo lleva y lo pone en la ciudad de Jerusalén. Y dice que lo pone en la puerta y le dice: mira hacia el monte, mira hacia el norte, hacia el norte. Una vez que lo pone dentro de la ciudad, dice en la puerta, lo dice que mire al norte, y lo primero que mira, porque es lo que vamos a estar observando aquí, que Dios lo pone a Ezequiel que mire en visión, lo lleva a Jerusalén y ahora le dice: mira esto. Y le va a mostrar la situación, le va a mostrar lo que está pasando en esta ciudad. Y lo primero que le muestra, dice que lo pone en la puerta, y lo primero que mira, dice que está allí un ídolo, una imagen. Y de acuerdo a lo que dice el versículo, la última parte dice: a donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo. Esta imagen, este ídolo, es lo primero que Dios le muestra a Ezequiel en esa visión, estando en Jerusalén. Pero consideremos un poquito por qué esta imagen celo. Aquí estamos hablando que esta imagen era el ídolo de Acera.
Si voltean sus Biblias o consideran el segundo libro de Reyes, capítulo 21, vamos a darnos cuenta por qué esta imagen era la imagen de celo, porque era la que provocaba a Dios a celo. Segundo libro de Reyes 21 dice, el versículo 3 dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 7 de este mismo capítulo dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Nos damos cuenta que esta imagen de celo era acera, porque el celo, ¿verdad? Dios le había dicho tanto a David como a Salomón que su nombre era el que debería que haber ido ahí, y estos reyes malos quitaron el nombre de Dios y pusieron a este ídolo, a esta imagen, y por eso le llamaban, ¿verdad?, Ezequiel la imagen o este ídolo del celo, porque lo habían cambiado estos reyes malos y habían puesto a este Dios acera. Y podríamos hablar más, ¿verdad?, de esta acera que según estaba allí a la vista, que se podía ver desde la entrada, dice, porque Ezequiel estaba en la puerta a la entrada. Miramos por qué Dios le está mostrando esto. Pero vamos a ver que esto solamente es parte de la idolatría que estaba ocurriendo en Jerusalén. Porque le sigue diciendo, regresando a Ezequiel capítulo 8, versículo 6, la última parte, y verás abominaciones mayores. Dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. O sea, cosas peores que esta que estás mirando. Dice aquí, mirate esta imagen, la imagen de acera, la imagen que me provoca celo. Pero vas a ver cosas o vas a ver abominaciones peores que esta. Versículo 7 vamos a ver que está mirando Ezequiel. Porque Dios le dice a Ezequiel, entra. Dice, miré un hoyo y Dios me dijo, a ver ahí escarba, y miró y halló una puerta y entró a esa puerta. Versículo 10 dice, entré pues y miré, he aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Dios le está enseñando a Ezequiel lo que está pasando en Jerusalén. Primero le hace ver esa imagen, dice, de celos, la que causa celos. Ahora le está enseñando que dentro de allí, dentro, en cada pared, dice, están pintados todo tipo de ídolos, todo tipo de imágenes, dice, de reptiles, dioses para aventar para arriba, menos el Dios verdadero. Tremenda cosa lo que le está mostrando Dios a Ezequiel. Dios es bueno y misericordioso, pero miramos que dice, yo los voy a castigar. Y esta es otra razón, dice, porque están entregados a la idolatría. Podemos decir que tenían dioses, imágenes de toda clase, dioses de todas las naciones alrededor, dioses de Asiria, de Babilonia, de todos. Toda clase de dioses podía haber ahí pintados en la pared. Pero lo peor de eso, versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos. Todos entendemos este asunto, o la mayoría que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que representaban 70 ancianos. Era el gobierno de los judíos, eran los gobernantes.
Cuando vamos ya más adelante en el Nuevo Testamento, miramos y se le conoce con el nombre del Sanedrín. Pero dense cuenta, tremendo que estaba esto. ¿Y qué estaban haciendo estos? Dice que estaban adorando a estas imágenes. Dice, cada uno con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso. Esta gente estaba tirada a la idolatría, adorando dioses falsos. Y no solamente ahí quedaba el asunto. Dice la palabra de Dios que esta gente no solamente estaban adorando a estos dioses, sino que en su mente había una manera de pensar totalmente equivocada. Porque dice que cada uno supuestamente en su recámara hacían estas cosas. Y podemos ver que en su mente existía ese mismo pensamiento que quizá hoy en día hay. Dice la palabra de Dios que lo que ellos decían en la última parte del versículo 12 dice: no nos ve Jehová y Jehová ha abandonado la tierra. Esta manera de pensar, esta manera de ver las cosas está tremendamente equivocada. Porque estamos hablando del pueblo que conocía a Dios, que le fue dada la ley de Dios, que conocía lo que Dios quería y lo que Dios no quería. Y ahora están diciendo, Dios o Jehová nos ha abandonado y Él ya no está con nosotros, si lo traducimos a nuestras palabras. Y esto es una tremenda manera de pensar equivocadamente. Cuando el ser humano piensa de esta manera, va a actuar como le dé su gana, va a actuar de una manera equivocada. Es la naturaleza del hombre. Por ahí escuché un comentario que se hizo un estudio de varios niños de 5 a 10 años y que a estos niños los metieron en un cuarto y que les pusieron ahí para que dentro de un cuadro tiraran y el que atinara se iba a llevar un premio. Pero esta experiencia la hicieron con todos estos niños y cada vez que pasaban a un niño, porque lo pasaban solo para que tirara, solamente que pusieron cámaras para ver lo que los niños hacían y se dieron cuenta que todos los niños, al verse solos y no atinarle al blanco, agarraban con lo que se supone que lo tiraban para sacar el premio y iban y lo ponían de cerquitas. Porque en su mente estaba, nadie nos mira y lo que quiero es el premio. Entonces se dieron cuenta lo que hicieron esos niños, pero después el que los puso metió una silla y dijo, aquí va a estar esta persona que los va a estar viendo, pero esta persona es invisible, no la van a poder mirar. Solamente puso la silla y cuando volvieron a pasar a esos niños, todos tiraban y no atinaron, pero ninguno se atrevió a hacer lo que hicieron antes, a poner aquella cosa de cerquitas, porque sabían que alguien los estaba mirando. Y esa tendencia tiene el ser humano por naturaleza, a que cuando sabe que alguien no lo mira, va a hacer cosas equivocadas con tal de salirse con la suya. Y aquí miramos, hermanos, que esta gente, el gobierno de Jerusalén, los 70 ancianos, estaban actuando de esa manera como esos niños diciendo, Dios no está aquí, Dios no nos mira. Es increíble cómo pensaban estas personas ya siendo adultas y conociendo a Dios de cierta manera. Y ahora estaban diciendo, Dios no nos mira y Dios no está aquí. Por lo tanto, estaban adorando un sinfín de número de ídolos. Esto era lo que estaba mirando Ezequiel en Jerusalén. Versículo 13.
Pero Dios le dice, me dijo después, vuélvete y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Ya miramos a Acera, diosa, este ídolo, esta imagen que causaba celo a Dios. Ahora estamos mirando estas mujeres, dice, que estaban ahí endechando a Tamuz. Este es un dios asirio. Y estas mujeres estaban ahí como si estuvieran de luto. Estaban ahí frente a este Dios. Y podemos decirnos, pues, ¿es idolatría? Sí, es idolatría. Pero ya que estamos hasta este punto, recordemos que Dios estaba por mandar sus juicios a Jerusalén. Y que estas mujeres, en vez de estar en esta posición endechando a Tamuz, deberían que estar tristes y orando en esa posición por la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén. Eso era lo que deberían de estar haciendo, en vez de estar haciendo eso por este otro ídolo, por esta imagen, por este dios asirio. Nos damos cuenta, hermanos, cómo la idolatría estaba profundamente arraigada, porque aquí dice que ya llegamos no solamente a la ciudad, pero ya está en el templo. O por lo menos cerca del templo. Y estas mujeres, en vez de estar llorando, destristecidas, endechando o sirviéndole al Dios vivo, están aquí frente de este. Notemos, el gobierno, las mujeres, estas, y Dios le dice, versículo 15, la última parte de Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Pues, ¿qué más puede ser mayor? Dios está llevando a Ezequiel de un nivel a otro, porque primero solamente mira la imagen, después mira a los 70 ancianos y luego ahora mira a las mujeres. ¿Y qué más puede ver tremendamente? ¿Qué más puede ver más? ¿Hasta cuándo va a llegar Ezequiel a ver el límite? Versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. En el capítulo 11, versículo 1 nos habla de estos 25 hombres. Dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaí, principales del pueblo. Dios le está mostrando a Ezequiel, hermanos, cómo la idolatría estaba en las diferentes esferas del pueblo, en las diferentes esferas de la ciudad, en las diferentes esferas o áreas de la gente. Gobierno, el pueblo, los jefes del pueblo, los sacerdotes. Dios le estaba mostrando, hermanos, que estaban viviendo aún todavía en idolatría. Porque recordemos que este tiempo, hermanos, es el lapso de 10 años donde Sedequías está reinando todavía.
Y ustedes y yo podemos decir, ¿cómo es posible si ya se habían llevado a Joaquín? Solamente que él se había ido sin pelear, se había ido voluntariamente, él y su familia y algunos de la ciudad. Y ahora está Sedequías reinando, y dentro de ese reinado que dura aproximadamente 10, 11 años, es lo que Dios le está mostrando lo que va a hacer a Ezequiel con Jerusalén. Pero aquí estamos mirando por qué. Porque la ciudad estaba llena de idolatría, llena de dioses, llena de ídolos en las diferentes áreas, en los diferentes niveles sociales. Eso es lo que miramos. Pero Dios le sigue enseñando. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, en el versículo 17 le dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? ¿Te parece poco lo que están haciendo? Dios le pregunta a Ezequiel. ¿Es cosa liviana? ¿Te parece poco lo que están haciendo? Dice, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. El ramo a sus narices, hermanos, solamente lo que nos dice es una expresión facial. Es como cuando nos enseñan algo y para decir que no está muy bonito, muy bueno, torcemos la nariz. O como cuando algo huele mal y lo olemos, aplican el ramo, dice Dios. No solamente han hecho mal entre las otras naciones, dice, pero entre ustedes mismos. Estaba tremendo esto, hermanos. Estaba tremendo. Pero yo quisiera que pudiéramos entender esto en nuestros días, porque en nuestros días creo que pasan muchas cosas semejantes a las que estaban pasando. En nuestros días también el gobierno no está sirviendo muchas de las veces al Dios verdadero. Miramos que entre el gobierno, el Dios ya ni siquiera es el dinero, porque sabemos que el dinero es un Dios. Si nos ponemos a ver ahorita, el Dios del gobierno es el poder. Todos están peleando por el poder. Ese es el Dios que no miran, pero es un Dios. Y Dios nos enseña que Dios es un Dios celoso. En Tito, capítulo 2, versículo 14, dice que nosotros somos su pueblo y que Él se dio por nosotros para crear un pueblo celoso de buenas obras. En vez de tener otros dioses, debemos de ser celosos, así como Dios se sentía celoso porque tenían esa imagen en la puerta ahí, la imagen de Acera, la imagen que causaba celos a Dios. Su pueblo debe que ser un pueblo celoso, porque precisamente por eso murió. Si leemos, y quiero llevarlos ahí a Tito capítulo 2, porque leyéndolo quizá podamos verlo mejor y considerarlo mejor, yo no sé, pero dice 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Miramos en los tiempos de Ezequiel a Jerusalén completamente diferente, completamente errado de lo que deberían que ser, celosos de Dios, celosos de buenas obras. Pero en vez de esto estaban entregados a la idolatría. Gobierno, gente, los sacerdotes mismos estaban corrompidos con la idolatría. Y por eso Dios
le dice a Ezequiel en el versículo 18 del capítulo 8, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. En todos estos primeros capítulos que hemos mirado, por lo menos del 4 en adelante, miramos cómo Dios expresa que va a castigar, que va a juzgar a Jerusalén. Y esto nos debe de decir, nos debe de enseñar algo. Que así como Dios se enoja, se llena de ira por lo que está haciendo Jerusalén, si nosotros en estos días lo hacemos, no vamos a quedar exentos del castigo de Dios tampoco. Y Dios lo repite una y otra vez. Una y otra vez. Porque Dios quiere que entendamos. Así como le estaba hablando en aquellos tiempos, en los tiempos de Ezequiel a su pueblo, nos habla ahora. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que aquellas cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos algo, para que aprendamos lo positivo y para que aprendamos a no hacer los errores que ellos cometieron. Y aquí en el capítulo 8 el error que miramos es la idolatría. Dense cuenta, aquellos 25 varones que estaban ahí, dice que estaban hacia el oriente y adoraban al sol. El sol, hermanos, por años ha sido Dios de mucha gente. Nosotros los hispanos o los mexicanos, en este caso decimos que los aztecas, ¿verdad? El sol era su dios o uno de sus dioses de los aztecas. Pero miramos en la palabra de Dios que este asunto viene de más lejos todavía aún. Mucho más lejos. Así es de que mirábamos que este pueblo, Jerusalén, ¿verdad?, estaba llena de idolatría de tantos dioses que ellos habían hecho, formado tanto de dioses de las naciones alrededor como de las naciones más lejos. Dioses de diferentes lugares, diferentes naciones, y otros que ellos mismos habían hecho, y por eso Dios les dice: yo no voy a tener misericordia de ustedes, yo los voy a castigar. Pero yo quiero que entendamos que no es porque no es un Dios de misericordia, sino porque es un Dios justo. Vamos a continuar con el capítulo número 9. Capítulo número 9, porque Dios es bueno y misericordioso, aunque dice aquí que no va a tener misericordia de ellos. Sí, porque ellos están muy profundamente sumergidos en la idolatría. Pero en el capítulo 9 ahora vamos a ver algo importante. Vamos a ver que ahora Dios toma acción y le muestra a Ezequiel en esta visión que ya el castigo viene y que ya está cerca. Capítulo 9, primeros 2 versículos dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno traerá en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Esto suena interesante, apenas lo acabo de leer y ya, ¿verdad? Ustedes han de estar diciendo qué está pasando aquí. Pero vamos a darle la interpretación que la palabra de Dios le da. Esto se prestaría muy bien para hablar de ángeles y cuánto, ¿verdad? Los que no la interpreten bien, pero en realidad, hermanos, está hablando, dice, de verdugos. Ya vienen, dice, 6 varones con instrumentos listos para destruir.
Y esto no está hablando nada más y nada menos, hermanos, que del ejército de Nabucodonosor, porque es el que vino y sitió la ciudad. Es de lo que Dios le está enseñando. Va a venir este ejército que es el de Nabucodonosor y la va a sitiar. Ya hablamos en el capítulo 4 de eso. Pero ahorita estamos hablando en un tiempo donde todavía no sucede. Por eso Dios le está enseñando a Ezequiel que va a suceder. Y le está diciendo aquí, ya vienen. Y estos 6 varones son los que representan a Babilonia, a los que van a venir a destruir la ciudad. Dice, pero con esos 6 varones venía uno más que traía dice en su cintura traía un tintero de escribano. Y eso es, ¿verdad?, algo importante que debemos que notar. Porque aquí viene a poner una señal en aquellos que no se habían contaminado. Esto está bueno, me gusta, porque esto me enseña, hermanos, que donde quiera, por muy fuerte que esté la maldad, cualquiera que sea, pecado de idolatría o pecado diferente, donde esté muy fuerte, la palabra de Dios aquí me muestra que va a haber quien le siga sirviendo a Dios, siga siendo fiel a Dios y siga mirando el pecado como pecado y no haciéndolo. Porque en el versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Ya establecimos que los 6 varones vienen, pero representan el ejército de Babilonia que van a destruir a Jerusalén. Pero ahora está hablando del séptimo, y el séptimo le dice Dios a que debe que marcar a todos aquellos que gimen, aquellos que sí se preocupan por Dios. Aquellos que sí dicen, esto es malo y Dios no se va a agradar de esto y Dios va a actuar. A estos que no están de acuerdo con hacer el mal. Estos son los que van a ser señalados aquí. Dice, ponles una señal en su frente. Dios a través de Ezequiel está enseñando esto, y Ezequiel en visión está mirando esto en Jerusalén. Y le está diciendo, ponle una señal a estos. Dice, pero a los demás, a los otros 6 ángeles les dijo, entren y empiecen y destruyan y maten a todos, niños, ancianos, mujeres, vírgenes, todo. ¡Wow! Iba a decir esto está peor que la guerra, pero en realidad era lo que estaba pasando, porque el rey de Babilonia fue a pelear, si es que Jerusalén podía pelear en contra de ellos. Pero cuando estudiamos esto, ni siquiera pudieron pelear en contra de ellos. Dice, y aquellos llegaron y destruyeron, mataron a todos. Pero en el versículo 6 dice, aquellos que habían marcado, hablando de los que habían marcado, en el versículo, o señalado en el versículo 4, el versículo 6 dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Interesante esto. Dice, aquellos que han sido señalados con esto, no te metas. Esto, hermanos, es una gran palabra de esperanza para todos los que nos ocupamos de las cosas de Dios o se ocupan de las cosas de Dios. Porque sabemos que la salvación es segura cuando se confía en Dios. No importa salvación de enfermedad, salvación de problemas, salvación de lo que usted le ponga. Cuando confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar. Es lo que podemos ver aquí.
Dios les está diciendo a los 6 varones aquellos vayan y acaben con todo, pero dice, pero a los que fueron marcados, porque el varón, el que fue el que llevaba el cinto de escribano, marcó a aquellos primero y los otros iban atrás de él, y aquellos que él había marcado, dijo, ni se me les acerquen. Miramos la protección de Dios, el amparo de Dios, el socorro de Dios. Yo no sé cuántos puntos podemos hacer aquí o títulos podemos sacar y desarrollar, pero hay mucho que desarrollar aquí, porque dice a estos que son señalados, ni se me les acerquen. Dice el versículo 6. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Nos dice estos 6 varones, lo que está diciendo que el ejército ya empezó a matar, ¿verdad?, por el gobierno. Y siguió. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Ahí vuelve a salir la palabra remanente. Y debemos de entender que remanente, desde el versículo, ¿qué diremos? Capítulo 5, versículo 3, miramos que dice, tomarás también de ahí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y acá habla del remanente, y acá habla de los que son señalados, y nos damos cuenta, hermanos, que Dios siempre va a proteger a los que le son fieles. Y podemos aprender que siempre va a haber alguien que siga al Dios verdadero. Pero también miramos que a veces nos vamos a sentir como que somos los únicos que quedamos, así como el profeta Elías, ya soy el único que queda. Pero Dios le dice, no, me he reservado otros cuantos, otros miles. Y aquí miramos que siempre va a quedar parte del pueblo de Dios. Y lo demás, dice, Dios lo destruyó. Miramos aquí en este capítulo 9. Pero en el versículo 11 dice, y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Esta es la conclusión del capítulo 9, ¿verdad? Donde los varones que venían, los 6 representan el ejército y el otro representa que viene y sella aquellos. Para mí se mira como la sombra misma de Cristo. Así como enseña en Juan, ¿verdad? He venido y he hecho tu voluntad, dice Cristo mismo. Y aquí miramos que que se le dio el trabajo de poner una seña, dice, lo he hecho. Y los que venían a destruir también lo hicieron. Y es importante, hermanos, ver cómo Dios nos enseña a través de esto que Él lo que dice, lo cumple. Gracias a Dios porque nos da este entendimiento y le pedimos que nos lo siga dando.